El sacerdocio en el Nuevo Testamento tiene su chiste, tiene sus recovecos que hay que estudiar, que hay que conocer, porque hablar del sacerdocio en el Antiguo Testamento de una manera sencilla y rápida, pues es injusto con la institución sacerdotal de los israelitas y de los judíos, ¿verdad? En tiempos de Jesús. Pero hay que tener en cuenta muy claro que esa institución sacerdotal fue creciendo en poder de tal forma dentro de la iglesia, dentro de los israelitas, de la religión yavista, el sacerdocio fue creciendo en poder. Y digamos que en tiempos de Jesús ya no había profetas, ya no había sabios, ya no había rey, y entonces esas funciones de los profetas, del rey y del sabio las asumió el sacerdote. Entonces concentró muchísima fuerza, muchísimo poder religioso y político, el sacerdocio. Aunque claro, como estaba Israel dominado por los romanos, pero dentro aún así del pueblo romano, los sacerdotes tenían mucho poder político. Me refiero al poder religioso y al poder político. Y fueron precisamente los sacerdotes los que empujaron los hilos de la política romana para que crucificaran a Jesucristo. Hay que leer los evangelios. Jesucristo discutió muchas veces con los fariseos, pero con los fariseos pues, era como discutir sobre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Si no me gusta o si sí me gusta, pues no pasa nada, solamente tenemos opiniones diferentes. Así pasaba con los fariseos. Pero con los sacerdotes el asunto era diferente. Eran los poderosos en Jerusalén. Y la predicación de Jesús en Jerusalén fastidió a los sacerdotes. Y ellos fueron los que impulsaron, los que movieron las palancas para que Jesucristo fuera crucificado. Entonces hay una disputa fuerte entre Jesús y el sacerdocio, ¿verdad? Y entonces decía antes de entrar al aire que Jesús no instituyó sacerdotes en la iglesia cristiana. Si es que pensó en una iglesia, que ya hemos hablado de eso en alguna conferencia, Jesús no pensó en sacerdotes para su iglesia. Después, con los años, se surgió la idea del sacerdote dentro de la iglesia católica, pero es posterior al Nuevo Testamento. Y entonces por eso toma relevancia la temática que estamos abordando, que estamos empezando a abordar ahorita. Hoy voy a empezar con la temática de Leví y los levitas, como les anuncié. Leví y los levitas, que no es lo mismo, ¿verdad? Leví es uno de los hijos de Jacob, el tercero, y los levitas pues, son los descendientes. Eh, levitas son los descendientes de Leví. Entonces, voy a dedicarme en esta sesión, en esta conferencia, a dos puntos. Leví y los levitas. Vamos a ver quién es Leví y luego quiénes eran los levitas, que no está nada claro, ya lo vamos a ver. Entonces, miren, les voy a exponer un texto, como siempre, y ya me descubrí que yo había escrito una como tesis hace como 20 años o 30 o más sobre el sacerdocio en la Biblia. Y estaba pensando, nunca lo publiqué, estaba pensando revisarlo para publicarlo, pero eso no es el punto de la conferencia de hoy, sino que el sacerdocio en el Antiguo Testamento y el segundo punto, que es el sacerdocio en el Nuevo Testamento, me van a servir de esqueleto o de base para estas conferencias. Entonces, de la introducción no digo nada, pero después toco el tema que organicé para esta sesión, ¿verdad? Que es el de Leví. ¿Quién es Leví? Leví fue el tercer hijo de Jacob. El primer hijo fue Rubén y después Simeón. Y después fue Leví. Su mamá fue Lía. ¿Se acuerda que Jacob se enamoró de Raquel, que era muy bonita? Pero en la noche de bodas le pusieron en la cama a Lía, la hermana mayor de Raquel, que tenía ojos grandotes como de buey. Este, y, entonces tuvo a las dos esposas, a las dos hermanas, pero Raquel era estéril. Raquel fue la madre después de José, el soñador, y de Benjamín.
Eh, entonces su hermana mayor sí era muy fecunda y tuvo a los tres primeros hijos de Jacob, ¿verdad? Lía, Rubén el mayor, después Simeón y después Leví. El nombre Leví procede, según Levítico de 29:34, que no hay que creerle mucho al, al Génesis en esto de las etimologías de los nombres, ¿verdad? El nombre Leví procede de lavá, así en griego, que significa acompañar o aficionarse, y viene de que Jacob, según Lía, se aficionaría a ella a partir del nacimiento de Leví. Entonces, cuando nació Leví, dijo Lía, su mamá, ahora sí se aficionará a mí. Ese es el verbo lavá, lavá. Ahora sí se aficionará a mí mi esposo, pues ya le di tres hijos. O sea, como le di tres hijos, me va a querer más y me va a dar más tiempo y más cariño. Y como eso se aficionará, se dice Gilva, Gilavé, Gilavé, por eso lo llamó Leví. Entonces Leví vendría del verbo aficionarse, acompañar, ¿verdad? Amar, si quieren, y de ahí procedía el nombre de Leví. Más adelante, en Génesis 34, se relata cómo Siquem se enamoró de Dina. Ahorita les conecto las historias. Siquem era un pelado, un muchacho que vivía ahí en Canaán, cuando Jacob llegó por ahí con sus hijos, pero Jacob y sus hijos no tenían tierras, ¿verdad? Eran, digamos, seminómadas. En cambio, Siquem era de una tribu, su padre era el jefe de la tribu, y de los que habitaban ahí, este muchacho Siquem se enamoró de Dina, la hija de una de las hijas de Jacob, pero es la única cuyo nombre se dice, porque ya ven que la Biblia pues nada más menciona los nombres de los 12 hijos de Jacob, pero menciona también a Dina, ¿verdad? Una hija, hasta donde recuerdo es también hija de Lía, ¿verdad? De la hermana mayor de Raquel. Eh, y entonces aquí en Génesis 34 se narra cómo este muchacho se enamora de Dina y yo creo que entre líneas hay que leer que Dina se enamoró de él, eran dos muchachos y se entendían, ¿verdad? Y entonces después Siquem pide a Jacob casarse con Dina, pide su mano, así se acostumbraba, ¿verdad? Pero entonces los hermanos Simeón y Leví les dicen a Siquem y a toda su raza, le dicen, sí, ok, si se circuncidan, sí, porque nosotros no podemos tener relaciones con un pueblo que no está circuncidado. Y entonces dijeron, perfecto, ¿verdad? Nosotros nos circuncidamos todos y ya podemos tener relaciones con ustedes, o sea que emparentar, ¿verdad? Con ustedes. Sí, les dicen Simeón y Leví, pero la condición es que se circunciden todos. Y sí, se circuncidan y al día siguiente de la circuncisión de todos los varones, pues llegan estos dos malvados, Simeón y Leví, y matan a todos los varones. Estaban que apenas se podían mover de los dolores y vaya usted a saber todo lo que había, porque ya eran, pues se entiende que adultos. Y Jacob se enojó y le dicen, ¿por qué hacen esto? O sea, me ponen, ya la gente que me vea por aquí, que nos vea por acá, nos va a considerar sus enemigos. Pero no les dijo más, ¿eh? Y fue un crimen horrendo el que cometieron Simeón y Leví porque engañaron. Y dijeron, es que no vamos a permitir que violen a nuestra hermana. Pues hay que entender que ni siquiera la violó, ¿eh? Incluso da a entender el texto que la Dina pues vivía con Siquem, ya se había quedado allá, nada más que no se había casado. Por ahí hay que entender el texto. Pero estos dos muchachos, hijos de Jacob, fueron muy violentos y cometieron pues, una masacre porque habían violado a su hermana. El relato es un poco, no es un poco, es muy increíble, muy increíble. La venganza es desproporcionada. Matan a un montón de gente porque uno de ellos violó a la hija a la hermana, en caso de que lo hubiera violado. Pero el texto da a entender claramente que ya se enamoró también de Siquem.
Bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque Jacob en ese momento no reaccionó, solamente se molesta y dice, pues me van a poner como enemigo de toda la gente, ¿verdad? Pero luego, miren, eso es el Génesis 34. Pero ¿qué pasa en Génesis 49, al final del capítulo 49, que Jacob ya está viejito y les da sus bendiciones? Bendiciones les puse así en cursivas, porque pues van a ver que en realidad nada más bendice a Judá y creo que a Benjamín. A los demás no los bendice Jacob, a José. Bueno, perdón, a Judá y a José. Eh, y dice al final, hablando de sus dos hijos, los junta, ¿verdad? Simeón y Leví, y dice, Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia sus armas, que mi alma no entre en su consejo, ni mi gloria en su asamblea. Vea que esto no tiene nada que ver con una bendición, ¿no? No tiene nada que ver con una bendición. Eh, Son instrumentos de violencia sus armas, que mi alma no entre en su consejo, ni mi gloria en su asamblea. Es decir, no quiero tener nada que ver con mis hijos. Es una bendición de Jacob. Pero luego vean cómo sigue. Pues en su ira asesinaron hombres, en su obstinación desjarretaron bueyes. Fueron muy violentos. Y luego en el versículo 7, maldita sea su ira. O sea, no es bendición, es una maldición. Maldita sea su ira, pues es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Oigan, pero está hablando Jacob. Entonces ya ven que con estos dos versículos queda claro, pues que no está hablando Jacob. Sí, en la bendición sí, Jacob es el que habla, pero Jacob, ¿cómo va a decir? Los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Ya se ve que esta famosa bendición de Jacob es muy posterior y lo único que está haciendo es reflejando que pasó esto. Simeón y Leví quedaron dispersados entre las 12 tribus. Sí, así pasó. Quedaron dispersados en las 12 tribus. O sea, Simeón sí tuvo tierra. A Simeón le tocaron unas tierras, pero dentro de las ciudades de Judá. Judá quedó una tribu muy grande en el sur y dentro de Judá quedó Simeón. Y después, muy poco tiempo después, dejó de hablarse de Simeón, de la tribu de Simeón. Digamos que quedó asimilada a la tribu de Judá. Y por eso dice Jacob, los dispersaré en Israel, ¿verdad? Porque Simeón quedó dispersado, pero esa dispersión fue muchos años después de Jacob. Entonces ya se ve que alguien, más bien aquí, esta bendición de Jacob, lo que está revelando es lo que pasó muchos años después con, con, con estos dos hermanos. Y Leví nunca tuvo territorio, nunca tuvo territorio. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Aquí en estas palabras no se relaciona el hecho de que Leví no tuviera territorio con la elección de los primogénitos, que es la explicación que se va a dar acá en Éxodo. Eh, en Éxodo, cuando Dios mata a todos los primogénitos de Egipto, dice, yo saqué a Israel de Egipto matando a todos los primogénitos de Egipto. Por lo tanto, todos los primogénitos de Israel son míos, están consagrados a mí, ¿verdad? También todos los animales. Pero ¿qué se hacía con los animales? El primogénito, o sea, yo tengo una burra, el primer burrito que tenga esa burra, lo tengo que sacrificar a Dios. Yo tengo una oveja, la primera oveja que tenga esa ovejita, la tengo que sacrificar a Dios. O sea, todos los primogénitos están consagrados, pero los seres humanos no los puedo matar, ¿verdad? Entonces, tengo que ofrecer algo a Dios en lugar de los seres humanos. Pero de todas maneras, la idea es que todos los primogénitos de los israelitas le pertenecen a Dios porque Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios para obtener la libertad de su pueblo. Eso es lo que está aquí expresado.
¿verdad? En el capítulo 13 del Éxodo. Y sí, claro, bueno, hasta ahí. ¿Y eso qué tiene que ver con los levitas? Que Yahvé dice, me voy a quedar con los levitas en lugar de con los primogénitos, ¿verdad? Entonces la tribu de los levitas va a estar consagrada a mí. Y no que haya que matar a todos los levitas, no, sino que los levitas van a ser los encargados de las funciones sacerdotales, van a ser los consagrados a Dios y por lo tanto los levitas no van a tener tierras, no van a tener tierras. Yahvé va a ser su propiedad, su heredad, Dios, ¿verdad? Pero aquí, bueno, aquí en la bendición, entre comillas, no se dice eso. Aquí nada más se dice, los voy a dispersar. ¿Por qué? Porque Leví fue muy violento, ¿verdad? Por eso no va a tener tierras. Es lo único que se dice aquí en la vida de Leví, ¿verdad? Pero después se dan otras explicaciones de por qué los levitas no tienen tierra, porque pertenecen a Dios y Dios es su heredad, entonces no les toca heredad, no les toca territorio entre las 12 tribus. Esa es otra explicación, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Dios los escogió en lugar de los primogénitos. Bueno, eso dice una explicación, pero la otra dice que no, que Jacob los maldijo de antes, ¿verdad? Bueno, eh, y hay otra explicación de que los levitas tuvieron mucho celo, mucho interés en defender la fe ya vista de Moisés, y mataron a 3.000 israelitas por defender la fe de Moisés. Y entonces por eso Dios los escogió. Bueno, pues ya son tres explicaciones. Bueno, dos explicaciones. Una que es esta de los primogénitos y otra que es eh, el celo de los levitas. Ahorita voy a profundizar en eso. Pero aquí no se habla de ninguna de esas. Aquí simplemente se dice, Leví fue muy violento y por eso ya no le tocó tierra a los levitas. Bueno, de modo que la única que corresponde propiamente a Leví, porque esto habla de los levitas, ¿verdad? Lo mismo esto habla de los levitas, ¿verdad? Esto de defender la fe de Moisés, pero esto habla de Leví, realmente, nada más de Leví. ¿Eh? Entonces, eh, la única explicación que corresponde propiamente a Leví es la de Génesis 34, lo que habían hecho, la matanza y las bendiciones de Jacob. Eso es, eso es la explicación que se da en vida de Leví, ¿verdad? En ella se aplica el mismo castigo a los dos hermanos violentos, Simeón y Leví. Y ya dije que Simeón sí tuvo territorio, pero fue asumido muy rápidamente por la tribu de Judá, que era más grande, más poderosa, ¿verdad? Los dos últimos versículos, estos que les acabo de poner aquí, son paralelos, ¿verdad? Los dividiré, los dispersaré. Es la misma idea. En Jacob, pero Jacob es lo mismo que Israel. Recuerden que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces, los dividiré en Jacob quiere decir exactamente lo mismo que los dispersaré en Israel, ¿verdad? Eh, no es fácil, no es fácil entender esto como dicho por Jacob. ¿Cómo Jacob iba a decir esto? Los dividiré en Jacob. Pues no. Más bien parece que eh, esta bendición de Jacob, alguien la puso muchos años después en labios de Jacob para explicar por qué en aquella época muy posterior a Jacob, los levitas y los simeonitas no tenían terreno. Eso da la impresión, ¿verdad? Incluso el relato de Génesis 34 parece inventado, esto de que Siquem se enamoró de Dina y los hermanos fueron a matar a todos los de la tribu, de la familia de Siquem, todo el pueblo donde vivía Siquem, porque Siquem se había acostado con su hermana, pues no tiene mucho sentido. Entonces da la impresión, esta es mi idea, de que Génesis 34 se puso
esa historia se puso para explicar esta bendición de Jacob, bendición entre comillas. Y eso se puso porque cuando se escribieron los textos, pues los levitas no tenían territorio y decían los israelitas, ¿y por qué los levitas no tienen territorio? Ah, es que Leví. Y entonces viene esa historia, digamos que quiere explicar las causas, ¿verdad? Eh, la causa de que Leví no poseyera territorio alguno no está clara, ¿verdad? Hemos ya tenido tres explicaciones, ¿verdad? Hay cuatro explicaciones que ahorita se las voy a exponer. Lo que sí es seguro es que la tribu de Leví no tuvo terreno, no tuvo territorio y se especializó en las funciones sacerdotales. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Leví no tuvo tierras y se especializó en el sacerdocio. En Génesis 6, perdón, Éxodo 6, 16 a 20, se presenta la genealogía de Leví. Esos eran los nombres de los hijos de Leví. Ya saben que Leví era hijo de Jacob, ¿no? Y se vino con Jacob y sus otros hermanos a vivir a Egipto cuando Moisés, etcétera. Entonces, estos son los hijos de Leví, según las genealogías. Gersón, Coat y Merari. Son tres hijos de Leví. Y Leví vivió 137 años. Los hijos de Coat, este hijo de Leví, son Amram, Izar, Hebrón, Uziel y Uziel. Y Coat vivió 133 años. Esto dice el versículo 18. Y el versículo 20 dice Amram es este hijo de Coat, ¿verdad? Amram tomó por mujer a su tía Jocabed y ella le dio a luz a Aarón y Moisés. Por eso es importante. Entonces, miren, Aarón y Moisés, a ver, quiero admitir a alguien, disculpen. Este, eh, es que quiero aceptar a alguien. Ah, pero ya está, ¿no? Bueno, eh, entonces, Aarón y Moisés son hijos de Amram, ¿verdad? Amram vivió 137 años, el papá de Aarón y Moisés. Entonces, Aarón y Moisés, hijos de Amram. Amram es hijo de Coat y Coat es hijo de Leví. Entonces, Leví, papá, su hijo Coat. Amram, nieto de Leví. Papá, hijo, nieto. Y Moisés y Aarón eran entonces bisnietos de Leví. Eh, por eso es importante. Leví entró a Egipto, ¿verdad? Con sus hermanos. Su hijo, uno de sus hijos, Coat. Un hijo de Coat, Amram, y los hijos de Amram, Aarón y Moisés, ¿verdad? Leví vivió 137 años, Coat 133 y Amram 137. Bueno, el chiste es que dice el texto de la Biblia que estuvieron 450 años en Egipto. Pero sí, pero si entró Leví y su bisnieto es Moisés, pues no cubres 450 años, ¿verdad? No se puede. Y claro, tú dices, oye Javier, pero este vivió 137 años, este 130. Sí, sí, pero esa es la vida de Leví, pero no nació Coat cuando murió Leví, ¿no? Ni nació Amram cuando murió Coat, ¿verdad? Ni nació Moisés cuando murió Amram. Entonces, los 450 años son imposibles, o sea, no se cubre en cuatro generaciones. Leví, Coat, Amram, Moisés, en cuatro generaciones no cubres 450 años, ni de chiste. Eso muestra la artificialidad de la historia, ¿no? Esquemática del libro del Éxodo. Eh, Bueno, eso es lo que pasó con Leví, con la descendencia de Leví. Es importante porque Moisés era levita y Aarón era levita. Y después en el libro del Éxodo,
se va a consagrar a Aarón como el sacerdote, pero lo consagra Moisés, curiosamente, pero Moisés también era levita, pues era hermano de Aarón. ¿Verdad? Entonces, esto nos explica que el levitismo se dividió en dos ramas, si ustedes quieren. Todos los levitas y los descendientes de Aarón. Y los descendientes de Aarón fueron los que se especializaron en ciertas cosas propias de los sacerdotes, mientras que los levitas quedaron como sacristanes. Sí, 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 pero esto es una historia posterior, ¿verdad? Es una historia posterior. Ahorita vamos a tratar de armar qué es lo que pasó realmente. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los levitas. El origen del servicio sacerdotal de los levitas se explica de cuatro formas en la Biblia. La primera es con la que me parece más correcta. Eh, no se da razón alguna de la elección de los levitas. ¿Ven? Aquello de que Leví mató con Simeón es una explicación que no satisface. Parece más bien hecha esa historia para explicar por qué los levitas no tuvieron territorio, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué los levitas fueron elegidos? Deuteronomio 10:8-9 recuerda que después de la muerte de Aarón, ojo, después de la muerte de Aarón, Dios separó a los levitas para sí mismo. Después de la muerte de Aarón, esto es lo que dice el Deuteronomio. Este, el Éxodo dice, el Éxodo dice que Moisés consagró sacerdote a Aarón. Sí, pero ese es el Éxodo, que se escribió mucho después. El Deuteronomio, que se escribió más antes, dice que después de la muerte de Aarón, Dios eligió a los levitas. Dice, en ese tiempo, Yahvé separó, está hablando Moisés, Yahvé separó a la tribu de Leví para que llevara el arca de la alianza de Yahvé, para que estuviera frente a Yahvé, para servirle y para bendecir en su nombre, como hasta este día. Por eso Leví no tuvo parte ni herencia entre sus hermanos. Yahvé es su herencia, como Yahvé, tu Dios, le dijo, está hablando Moisés. Fíjense, esta es una explicación diferente. Aquí no se habla de que Leví fuera un criminal junto con Simeón. No, esa historia no la conoce Moisés, es el que está hablando aquí en el libro del Deuteronomio. ¿Por qué Yahvé eligió? Tampoco sabe de los primogénitos. Oye, Javier, pero en el Éxodo Moisés es el que habla precisamente de los primogénitos. Sí, 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 pero el Éxodo se escribió después. Primero es el Deuteronomio, aunque usted no lo crea, ¿eh? Y además aquí estamos viendo más lógico. Aquí no se dice por qué Dios eligió a los levitas. No se dice. Se dice que los eligió para que estuvieran junto a él, para servir en su nombre, para bendecir, y por eso no tuvieron territorio, porque Dios los eligió, pero no se dice por qué los eligió. Ah, tal vez esta sea la mejor explicación. Es decir, en la antigüedad, en lo más antiguo que conocemos de Israel, los levitas eran consagrados a Dios, se dedicaban al sacerdocio. Ya, es todo lo que sabemos de los levitas. Y después se pretendió explicar por qué. Dios constituyó la heredad de los levitas. Sí, Dios era la herencia, la propiedad de los levitas, por lo que no tuvieron territorio. Esto no siempre se relaciona con ninguna de las otras explicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, Josué 13, Josué que es un texto deuteronomista, lo mismo que el Deuteronomio, de la misma corriente, y lo mismo los libros de Samuel. Entonces Josué dice que Dios eligió a los levitas y ya, eso lo dice en el versículo 13 y en el versículo 33. Y luego en el capítulo 14, 3, 4 lo vuelve a decir. Dios eligió a los levitas. ¿Por qué los eligió? ¿Quién sabe? Dios los eligió.
Lo mismo en 18:7 de Josué. Y en Samuel también, ¿verdad? No se explica por qué, pero se dice los levitas fueron elegidos por Dios. Sí, y así parece, porque si nos vamos a la historia, independientemente de lo que diga el Éxodo, que se escribió después, este, si leemos el libro de Josué, no, pero no es Josué, es Jueces. El libro de los jueces, aquí está, en 17, 18 y 19, 20 y 21, que son de tradición deuteronomista, los mismos que escribieron el Deuteronomio, se habla de un hombre de Efraín llamado Micayehu, o Micayehu, que invistió, este señor de Efraín, de la tribu de Efraín, invistió a su hijo como sacerdote. Sí, le dijo, tu hijo vas a fungir como sacerdote. Eso no significaba que ya no se podía casar, ni eso, los sacerdotes se casaban. Eh, quería decir simplemente tú te vas a dedicar a las cuestiones religiosas, ¿verdad? Pero este mismo señor, Micayehu, al encontrarse después con un levita que vivía como extranjero, le dice, a ver, tú quédate, te contrato, te pago tus gastos, más vales despensa, más ¿cómo se llama? Aguinaldo, fondo de ahorro y vacaciones pagadas. Pero te quedas a vivir en mi familia, tenía dinero el señor, como sacerdote. Esto es muy interesante porque este otro muchacho que encontró era levita. Entonces dijo, en vez de que mi hijo sea el sacerdote, que sea un levita, es mejor. Ya, ya. Ahora, podemos decir que eh, esto es poquito después de que conquistaron la tierra de Canaán, digamos en el año 1200 antes de Cristo. Poquito después de que se conquistó la tierra de Canaán, eh, acontece esta historia. Entonces los levitas vivían como extranjeros, o sea, no tenían tierra, vivían como extranjeros en las tribus, entre las 12 tribus. Mm. Y se dedicaban a las funciones sacerdotales. Mm. Pero otros también hacían las funciones sacerdotales. Mm. Pero mejor que las hicieran los propios levitas, ¿ves? Es lo que nos dice esta historia. Entonces, ¿qué pasa con este levita? Después pasan los de la tribu de Dan, que antes vivían en el sur, y no encontraron territorio, no se pudieron asentar, y entonces emigraron al norte. Entonces, por donde estaba este muchacho fungiendo como sacerdote, que era el levita que le hacía como sacerdote, pasaron estos de la tribu de Dan y le dijeron, tú eres sacerdote, sí, vente con nosotros. No, pues aquí me da mi patrón. Pues sí, te da tu patrón, pero ¿quieres ser sacerdote de una familia? Vente y vas a ser el sacerdote de la tribu de Dan, y te vamos a pagar mejor porque vamos a ser muchos. Y entonces el muchacho, ni tardo ni perezoso, se robó todo lo que le había dado su patrón y se fue con los de Dan, ¿verdad? Y entonces luego dice, fíjense, dice que este sacerdote, en 1830 se nos informa que su sacerdote de los de Dan fue Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Es que Moisés tuvo dos hijos, uno o dos, ¿verdad? Gersón y Eliezer. Pero Gersón fue el primero o el único. Pues hijo de Gersón fue Jonatán. Entonces Jonatán sería nieto de Moisés. A ese muchacho seguramente del que se habló en el capítulo 17 es un nieto de Moisés. Levita, levita, sí. Y fue el que fungió como sacerdote en la tribu de Dan. Ahí hay un problemilla en el texto que discuto un poco. Y luego en la historia de Jueces 19-21 hay otra cosita curiosa. Bueno, todos esos tres capítulos, 19, 20 y 21, son curiosísimos. Pero se habla de un levita que residía como extranjero, ¿verdad? En la montaña de Efraín. Efraín pues, es una de las 12 tribus. Y ahí vivía un levita como extranjero. Otra vez se repite la historia, ¿verdad? Y se casó con una mujer de Judá. Esta mujer fue violada por unos bandoleros benjaminitas, los cercaron, violaron a la mujer hasta que eh, se cansaron, la mujer murió, este,
y este levita, destazó a su mujer, la dividió en 12 cachitos y los envió a las 12 tribus de Israel y les dice que esto se va a permitir en Israel y eso se armó una guerra brutal de todas las 12 tribus de Israel contra los de eh, Benjamín, o las otras 11 tribus de Israel contra los de Benjamín. Pero eso es muy curiosa la historia, pero no es lo que me interesa ahorita, sino que ahí había un levita que residía como extranjero, la misma historia. ¿Ven? Eh, y esos son los textos más antiguos que tenemos o que hablan del sacerdocio. Son estos. Entonces, si nos vamos a la historia, no a las leyes de lo que dice el Éxodo y eso, nos vamos a lo que dice la historia. Y lo que sabemos es que allá por el año 1200, 1100 antes de Cristo, los levitas se habían dedicado al sacerdocio. Otros podían ejercer funciones sacerdotales, pero qué mejor que las hiciera un levita. Y los levitas no tenían territorio. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues Dios los eligió. ¿Por qué ellos no? Pues Dios los eligió. A lo mejor esto de que Dios los eligió, pues es una explicación de algo que pasaba. Los levitas no tienen territorio, andan por todos lados y se dedican a las funciones sacerdotales. Ah, pues es que Dios los eligió. Bueno, esa es la explicación más coherente de los levitas, porque aquello de que Leví mató y que Simeón mataron y que Dios y que su padre Jacob los maldijo, huele a que es una explicación posterior. La siguiente explicación, bueno, la dos de la que ya hablé, es esta de que Simeón y Leví hicieron matazón y entonces Jacob los maldijo diciendo, los dividiré en Israel, etcétera. Pues sí, pero esa explicación es falsa como una moneda de $3. Este, no, se ve que esa explicación, esos textos quieren explicar por qué los levitas no tienen territorio. La tercera explicación u otra se da en diferentes ocasiones, en diferentes lugares. En Éxodo 13, que ya les comenté hace un momento, se dice que Dios al matar a los primogénitos de Egipto dijo, a mí me corresponden todos los primogénitos de los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, todo primogénito de humanos pertenece a Yahvé y en vez de quedarse con los primogénitos de los humanos, se queda con los levitas. Esta explicación, como ven, también es un poco truculenta. Si ya había dicho Yahvé que le tocaban los primogénitos de, de todas las tribus de Israel y que había que pagar un tributo por ellos, ¿por qué ahora dice, no, pero yo en vez de los primogénitos me quedo con los levitas, ¿sí? En representación de los primogénitos? También parece una explicación que no hace mucho sentido. Se ve, salvo su mejor opinión, que también aquí lo que quieren es explicar por qué los levitas no tienen terreno, por qué no tienen tierras y por qué se dedican al sacerdocio. Ah, es que, pero aquí sí se dice eh, Dios a Dios le tocan todos los primogénitos de Egipto. Sí, de los israelitas. Sí, aquí no dice que los va a cambiar por los levitas, pero acá sí, ¿verdad? Números 11, 13 dice, yo tomaré a los levitas, es el 12, el 3, porque en el 11 dice, y Yahvé dijo, ¿no? Yo tomaré a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Aquí sí. Aquí nada más se dice que va a tomar a los primogénitos, ¿verdad? Pero aquí se dice que tomaré a los levitas en lugar de todos los primogénitos, que abren el seno materno de los hijos de Israel. Los levitas serán míos. Todos los primogénitos me pertenecen. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel. Son míos, tanto los hombres como los animales. Yo soy Yahvé. Es otra explicación
que no queda del todo claro, ¿verdad? Porque cambia a los primogénitos por los levitas. Se nota también en este caso que esta explicación quiere dar razón de por qué los levitas no tienen tierra y se dedican al sacerdocio. La misma explicación encontramos en números 8, 16, 18, que ya no cito, ¿verdad? Tal parece que también estas noticias son etiologías, es decir, quieren explicar las causas. ¿Por qué los levitas no tienen tierra y se dedican al sacerdocio? Es que Dios los cambió por los primogénitos, etcétera. Es otra explicación. Y la cuarta explicación es un relato todavía más extraño que los anteriores. Es cuando Moisés baja del cerro, del Sinaí, con las tablas de las lajas de piedra con la ley y ve al pueblo adorando al becerro de oro que les hizo Aarón. Entonces destruye las lajas, las hace polvo y destruye el becerro de oro y lo hace polvo y se lo echa en el champurrado a los israelitas, ¿verdad? Y ya se había calmado la cólera de Moisés, ¿verdad? Pero Dios cuando estaba hablando con Moisés ahí en el cerro, le dice, mira Moisés, baja porque el pueblo que sacaste de Egipto, esos bellacos que sacaste de Egipto, ya se fueron tras de otros dioses. Y déjame destruirlos, le dice Dios. Moisés, déjame destruirlos y contigo, Moisés, hago un nuevo pueblo. ¿Qué te parece? Como con Noé, inicié de nuevo la humanidad, contigo hago un nuevo pueblo porque esos son los bellacos. Los acabamos de sacar de Egipto y mira, ya están adorando otro Dios o ya se hicieron un Dios, una una imagen de Yahvé, hay que ser justos, pero a final de cuentas es una imagen y a Dios, el primer mandamiento decía que no se hicieran imágenes. Bueno, el caso es que Dios le dice, déjame destruirlos, y Moisés le dice, no, 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 cálmate, cálmate. Moisés no sabía cuál era el pecado, ¿eh? Le dice, cálmate, si es el pueblo que tú sacaste de Egipto. Entonces baja Moisés y cuando ve al pueblo haciendo un fiestón, se enoja, rompe las tablas y hace todo lo que ya les dije. Entonces, Moisés, Moisés regresa con Dios y no, Moisés está en el campamento, todavía no regresa con Dios, está en el campamento y destruye las tablas y las lajas con la ley y dice, a mí los que vengan conmigo, que se me junten todos los que son fieles, fieles al Dios con el que acababan de hacer la alianza en el Sinaí, y se le juntan los levitas y matan a unos 3.000 hombres. Eh, ya está. Y luego Moisés sube al cerro y le dice a Dios, no, no destruyas al pueblo, no destruyas, mira que son tercos, son bien mensos y son bien soquetes, pero es tu pueblo, ¿no? Y Dios dice, bueno, está bien, los voy a castigar, los voy a castigar, pero, pero ok, voy a seguir con ellos. Entonces, este relatito en el que Moisés dice, ven, júntense conmigo los fieles, y se juntan los levitas y matan a 3.000, es un chícharo en bandeja, es un texto que no queda bien explicado. Si ustedes leen con atención ese texto, que son los versículos 25 a 29 del capítulo 32, la misma Biblia, si tienen nota, les va a decir, estos versículos están disparatados, ¿verdad? Parece que son unos versículos antiaronitas, antiarón. ¿Por qué? ¿Quiénes se le juntaron a Moisés? Los levitas. Pero es otra manera de explicar por qué los levitas quedaron consagrados a Dios, porque son los que se unieron a Moisés, se unieron entre comillas, porque Moisés nos dijo, véngase conmigo a pelear, él dijo, júntense conmigo, y ellos fueron los que mataron a 3.000 israelitas. 3.000 israelitas en el cerro, justamente abajo de recibir la alianza. No tiene mucho sentido la historia, no tiene mucho sentido. Este, Parece que es un texto antiaronita, en el que después hubo pleito entre los sacerdotes, arónidas y los levitas decían, pues nosotros somos más fieles, y entonces corrió esta tradición, o se inventó, si ustedes quieren, este texto, y se puso ahí.
de una manera muy artificial. Lo que les quiero relatar es que ese texto está un poco enfermo, ¿eh? No tiene lógica, está incrustado ahí como un parche, no queda bien y no se explica la semejante violencia y pero explica por qué los levitas quedaron consagrados a Dios, porque son los que defendieron la fe de Moisés, la fe que Dios del Sinaí. Entonces, esa es otra explicación, ¿ven? ¿Por qué los levitas no tienen tierra y por qué fueron elegidos por Dios para las funciones sacerdotales? Ah, es que cuando Moisés bajó con las tablas del... ¿Ven? Están, les decía, estos versículos en un marco antiaronita, ¿verdad? Si leen estos versículos se van a dar cuenta de que son versículos antiaronitas, o sea, antisacerdotales, ¿verdad? No parece que solamente aquellos 3.000 asesinados hubieran tomado parte en las festividades del Becerro de Oro. De hecho, estaba todo el pueblo en el becerro. ¿Por qué nada más 3.000? O sea, uno diría, si todo el pueblo estaba ahí, todo el pueblo iba a ser castigado, ¿por qué nada más mataron 3.000? Pero ya matar 3.000 pues es una barbaridad, ¿no? Bueno, el relato deja en claro que el castigo no fue para todos los culpables, sino más bien lo que quiere resaltar es que los levitas superaron a los aaronitas en su fidelidad, porque incluso el que hizo el becerro pues, fue Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, ya ven, las disputas posteriores hicieron que este texto se pusiera aquí, ¿verdad? Tal vez esta situación refleje una época en que había conflictos entre sacerdotes y levitas, y estos resultaron tener mayor fidelidad, los levitas, a las leyes de la alianza que los sacerdotes de Aarón, ¿verdad? Bueno, si este análisis es correcto de que es un texto incrustado artificialmente, estos versículos se introdujeron mucho tiempo después y suponen que los levitas tienen como herencia el sacerdocio eh, y que los levitas tienen tantos o más méritos que los sacerdotes, ¿verdad? En el relato, aunque esta no es la intención original de la escena, esta acción de los levitas es el origen de su investidura sacerdotal, ¿verdad? En resumidas cuentas, ya ven que no está fácil hablar de los levitas. De Leví sí, pero tampoco muy fácil, porque Leví no fue bendecido por Jacob, fue maldecido, junto con Simeón. Los voy a dispersar en Jacob, lo dice Jacob, o sea, ya se ve que es una realidad muy posterior que está explicando en labios de Jacob por qué los levitas no tuvieron territorio. ¿Sí? Porque fueron muy criminales. Lean Éxodo 34, es una salvajada lo que hicieron Simeón y Leví, matando y engañando a los pobres cananeos, que, amigos de la tribu de Siquem. Pero esos relatos parecen más bien puestos para explicar por qué los levitas no tuvieron territorio. Ah, porque fueron muy criminales y Jacob mismo los maldijo. Eh, en cuanto a Leví, ya dijimos que era bisnieto, perdón, Moisés y Aarón eran bisnietos de Leví, lo cual es imposible, pero las genealogías no tienen tanto la intención de ser historias, sino de hilvanar dos épocas que quedan muy separadas, ¿verdad? La entrada en Egipto y la salida de Egipto son 450 años, las, las, las unen con genealogías. Bueno, entonces ahí se nos arma que Leví pues, era el bisnieto, el bisabuelo de Moisés. Pero luego vienen las explicaciones de las otras explicaciones de por qué los levitas no tenían territorio. Porque fueron los que se unieron a Moisés cuando bajó del cerro y se indignó por la adoración del becerro de oro. Más bien, ese texto es el único que explica así la elección de los levitas y parece muy polémico contra los sacerdotes. Entonces, lo descartamos también. La otra es la de que
este, los levitas suplen a los primogénitos. También ahí hay un cambio un poco, un malabarismo, ¿no? Todos los primogénitos de los israelitas pertenecen a Dios. Bueno, eso sí está claro, porque Dios mató a los primogénitos de los egipcios. Sí, pero luego, ¿por qué suplen los levitas a los primogénitos? Eso ya parece artificial y también parece querer explicar lo que no se explicaban los israelitas. Ahora, vamos a la historia, y es la primera explicación que me parece a mí más viable, es que en realidad los levitas no se sabe por qué, pero eran una tribu sin tierra y que se consagraban al sacerdocio. Es lo que sabemos, lo que dicen los textos más antiguos, el Deuteronomio y los libros deuteronomistas, es lo que dicen. No dicen que de los primogénitos y que no. Dios los eligió y ya, se acabó. Y eran los que preferencialmente asumían las funciones sacerdotales. Entonces, la próxima semana vamos a ver ya el pleito y la distinción que se estableció entre levitas y sacerdotes, porque originalmente los levitas son los sacerdotes. Hasta este momento no hay división. Los levitas son los sacerdotes, pero ya ven que en el Éxodo se establece la división entre los descendientes de Aarón, que van a ser los sacerdotes, y los levitas simples, digamos así. Y esa división tampoco se dio en tiempos de Moisés y de Aarón. No, el Éxodo se escribió mucho después, ¿verdad? Esa división es del año 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo. El Éxodo es del año 1250 antes de Cristo, si quiere. Los libros del Deuteronomio, Samuel 1, Samuel 2, Reyes son Josué y Jueces, son del 600 antes de Cristo, ¿verdad? Pero lo primero que se escribió son estos libros del Deuteronomio, ¿sí? Así es. Y bueno, también hubo textos muy antiguos en el Éxodo y en el Génesis, pero están muy mezclados con textos posteriores. Todo lo que se refiere a Aarón y que Aarón es el sacerdote y los descendientes de Aarón heredaron el sacerdocio dentro de los levitas, el sacerdocio especial, esos textos son posteriores, son posteriores al Deuteronomio. Y se ponen, sin embargo, y es lo que nos hace bolas a la hora de leer la Biblia, si no la leemos, digamos, con esta conciencia, nos quedamos con el ojo cúbico. Hay cosas que no se pueden entender, ¿verdad? Este, ¿Por qué esta división entre sacerdocio sacerdotal, digámoslo así, y los levitas simples? Esa diferencia se dio hasta el año 600 antes de Cristo. O sea, mucho, mucho tiempo después del Éxodo. Fueron pleitos dentro de la misma casta sacerdotal, ¿ven? Que se fueron dividiendo. Bueno, eso lo veremos la próxima semana. Por lo pronto terminamos esta visión introductoria del sacerdocio en el Antiguo Testamento con la explicación de quién fue Leví y quiénes fueron los levitas. Ahora sí los escucho. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Oye, doctor, bueno, aquí yo tengo un par de dudas, ¿no? La primera, ¿tiene algún sentido teológico el origen del sacerdocio y de los levitas en la forma en que eran violentos? ¿Hay algo ahí meramente teológico que tenga ese significado de, no el guardián de la fe o eso, que es una de las hipótesis que hay, ¿no? Que nos mencionabas. ¿Hay algo más ahí? Y la segunda es en cuestión del territorio, que dices que, bueno, los levitas no tenían territorio. Bueno, ¿cómo quedó conformado entonces las 12 tribus? Una de ellas estaba sin territorio. Dos. Una no tuvo territorio, la de Leví, desde el principio no Sí. tuvo. Esas son las explicaciones que se dan mucho tiempo después, ¿verdad? Pero Ajá. Leví nunca tuvo territorio, se dedicaban,
se dedicaron al sacerdocio. La otra tribu que fue asimilada a la de Judá muy pronto es la de Simeón, ¿verdad? Pero eran 12 tribus. Lo que pasa es que José era el undécimo hijo de Jacob, tuvo 12 hijos, ¿no? Y el undécimo fue José, hijo de Raquel, la esposa que le gustaba mucho, que amaba a Jacob. Y después Raquel murió cuando dio a luz a Benjamín, al más pequeñín. Entonces son los 12 hijos. Pero de ellos, cuando se reparten la tierra, tenemos que quitar a Leví, ¿verdad? Entonces nos quedan 11. Ah, entonces a los hijos de José, Efraín y Manasés, Jacob los adopta como a sus propios hijos, eran sus nietos, hijos de José, pero Jacob los adopta como a sus propios hijos y ya se vuelve a cumplir el número de 12. Entonces, entre las 12 tribus tenemos a Efraín y Manasés, que no eran Ok. hijos de Jacob, eran Ah, ya. nietos de Jacob, eran los hijos de José. Ok. Pero, como ves, el número 12 sigue siendo artificial, sigue Sí. siendo, porque hay que hacer malabares para llegar otra vez al número Los 12. 12. Pero como quiera que sea, la tribu de Simeón fue muy rápido desapareció, ya no se habla de la tribu de Simeón, quedó asimilada a Judá, ¿verdad? Y luego Ok. en realidad de las tribus del norte, pues las importantes fueron las de Benjamín y las de Efraín, y se acabó. Las Ok. demás al norte desaparecieron, ¿verdad? Dan, Aser, Neftalí, Sacar, muy pronto, bueno, no muy pronto desaparecieron, porque Rápido. los asirios los derrotaron y los deportaron y se acabó la historia Ujú. de ellos. Siguió la historia que conocemos, la historia del rey David, se continúa en el reino de Judá, en el reino del sur, que tampoco estuvo todo permanentemente ahí en su territorio. Ya sabemos que los caldeos vinieron, derrotaron a los israelitas y los deportaron a Babilonia. Lo mismo que habían hecho los asirios con los del norte, hicieron los caldeos con los de Judá, con la buena suerte para los de Judá que después Ciro, rey de Persia, le pegó a los caldeos y permitió a los israelitas Regresar. regresar a su territorio. Ujú. Eso explica la continuidad, pero bueno, también eso explica este, que en el sacerdocio, pues los sacerdotes de Jerusalén tuvieran más caché y se impusieran sobre los otros entonces, digamos así, los levitas de Jerusalén se quedaron con el sacerdocio y los levitas de afuera, no, 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 ustedes son sacristanes. Por ahí va la división, Ah, ok. Ok. por ahí va la división posterior del sacerdocio, Ya. ¿verdad? Por ahí está el origen digamos, de las 12 tribus que recibieron territorio y de Leví que no recibió. Pero esto también se Ok. ve que es una manera de decir. O sea, los levitas no tuvieron territorio porque fueron elegidos por Dios, pero eso lo sabemos más bien, esa es una manera de decir, bueno, los levitas no tienen territorio. Ah, es que Fueron después se elegidos. proyecta una realidad del presente a 500, 600 años antes. Bueno, Gracias, no doctor. les robo más. ¿De qué, Jesús? Me dio mucho gusto verlos. Ojalá que les haya parecido interesante la sesión. La próxima semana vamos a hablar del pleito o la división entre levitas y sacerdotes, para irnos aclarando por qué los sacerdotes llegaron a tener tanto poder en la época de Jesús. Espero que vayamos poco a poco. Y luego ya, después de eso, nos vamos al Nuevo Testamento, donde también las cosas son candentes. Pero miren, si no leemos las cosas así, digamos, inteligentemente, neutralmente, libremente, pues siempre vamos a estar repitiendo cosas que a veces no tienen mucho sentido, que no son muy reales y que yo creo todos ustedes las han escuchado. Por otro lado, en defensa mía, pues esta es mi lectura que hago de los textos y con toda claridad los digo. Hay otros que leen
eh, las mismas cosas de diferente manera, las interpretan de diferente manera. Claro, yo no soy el único que lo interpreta como se lo he expuesto a ustedes. Yo creo que más bien la mayoría de los estudiosos vemos las cosas de este modo. Bueno, les mando un abrazo, que les vaya muy bien, que descansen, que ya merecieron. Nos vemos dentro de Gracias, 8 bonita días. noche. Buenas noches, Gracias, muchas profesor. gracias. Muy Buenas noches. interesante. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.